porque se pretendía que en 4 meses se diera una capacitación y se pusieran en marcha proyectos empresariales. Entonces, bueno, pues de aquí vamos a ver, ¿no? Luego cuando, sobre todo desde el punto de vista de cómo se formuló el proyecto para que realmente tuviera el impacto deseado y cuáles fueron realmente los resultados obtenidos, ¿no? Ya les puedo adelantar que, bueno, no se cumplieron, hubo bastantes desviaciones porque obviamente en ese tiempo era prácticamente imposible ya no solo desarrollar una formación y capacitar, sino que estas personas puedan poner en marcha su emprendimiento, pero tuvo un doble enfoque, y yo creo que ahí es donde ha radicado el éxito del proyecto, y es que no se trataba solo de generar proyectos que pudieran poner en marcha iniciativas empresariales, sino trabajar en algunos aspectos lo que tiene que ver con la cultura emprendedora, o sea, el emprendimiento como una filosofía de vida, ya seas contratado por cuenta propia o ajena, ¿no? O sea, el hecho de que en tu vida tengas la capacidad de emprender un proyecto, de tener iniciativa y, bueno, pues en un momento dado se puede ser emprendedor trabajando para una empresa y no creando la nuestra propia, ¿no? En ese sentido, trabajamos muchísimo con los chavales y ahí radicó un poco el éxito del proyecto. Bueno, pues todo esto es lo que se está viendo aquí es ya de hecho el informe de resultados, lo que se presentó en medios de comunicación y a los organismos financiadores en cuanto a las actuaciones que se llevaron a cabo como proyecto acelerador. O sea, se aprobó la convocatoria, el proyecto se puso en marcha en época estival, o sea, estamos hablando en España en el mes de agosto, con la consecuente dificultad de poder hacer una difusión efectiva, ¿no? Y que realmente pudiera generar el interés, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas estaban de vacaciones y, bueno, pues utilizamos esa primera fase para iniciar una fase de dinamización y prácticamente utilizamos la puerta fría, ¿no? Como aquel que dice. O sea, tuvimos que hacer una labor comercial muy fuerte porque en este caso no había una incentivación complementaria. O sea, se daba la capacitación, la formación para emprender, pero no había un apoyo económico, no iba a haber un incentivo económico, a no ser que posteriormente se pudiera garantizar cierta viabilidad de la idea que se hubiera planteado, ¿no? Y luego ya, pues, a través de diferentes mecanismos, poder inyectar determinada financiación a esas ideas de proyecto. Bueno, pues en este caso se plantearon 3 itinerarios. De esos 3 itinerarios, con una financiación inicial de 120.000 euros, se redujeron a 2, porque era bastante complicado. O sea, el hecho del emprendimiento es algo que, bueno, también, dadas las dificultades que hay en la actualidad, pues generar cultura emprendedora, ¿no? Y pensar que determinados perfiles, como son jóvenes menores de 30 años, puedan encontrar en el emprendimiento, pues, una salida interesante o viable, ¿no? Por eso trabajamos esa doble perspectiva, ¿no? O sea, quizás en algunos casos desarrollar esa actitud emprendedora y en otros preparar para el emprendimiento. Quizás no en ese momento. O sea, teníamos chavales y chavalas desde los 16 años de edad hasta los 29, porque bueno, pues todo esto forma parte de una iniciativa que en Europa se ha denominado como garantía juvenil, y es que pues una estrategia de la Unión Europea en garantizar que, bueno, pues jóvenes menores de 30 años puedan desarrollar una actividad, o sea, puedan salir del desempleo y desarrollar una actividad, o bien unas prácticas profesionales, o bien una actividad de capacitación, o bien una inserción directa a un empleo. Este proyecto está contextualizado en ese ámbito de la garantía juvenil. Bueno, estos son los ejemplos, las fotografías de los itinerarios de capacitación que se llevaron a cabo. Luego vamos a ver en el análisis la infografía. Fueron uno, de nuevo, en el sector turístico y hotelero, y otro en el ámbito
tan innovador del emprendimiento social. O sea, ahí se trabajó pues con chavales y chavalas con un perfil, teníamos desde personas con una titulación de formación profesional hasta licenciados en psicología, sociología, pedagogía, trabajo social, en fin, de diferentes perfiles, pero que querían encaminar su proyecto a los emprendimientos sociales. Básicamente, aunque luego vamos a ver la estructura, este proyecto de acelerador de formación tenía una primera fase de competencias transversales que lo que pretendía era, bueno, pues de alguna manera esos diferencias que pudiera haber a nivel de heterogeneidad en cuanto a perfiles pudiera homogenizarse un poco. Complicado porque era una formación muy básica, eran como pues 10 horas de formación y los perfiles eran muy diversos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue más utilizamos una metodología de mentoring y bueno, pues entre iguales ellos se iban dando apoyo, ¿no? Se establecieron como tutores, pues, en este caso beneficiarios o alumnos de los itinerarios que tenían más cualificación, más formación, para apoyar a compañeros que no tuvieran esa formación y que les costara más seguir el ritmo, ¿no? Porque los itinerarios sí que tenían un peso específico importante en lo que tiene que ver con competencias relacionadas con la gestión empresarial, ¿no? Con lo cual era difícil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Acompañada esa formación y esa capacitación, lo más interesante de este proyecto tenía que ver con dos factores fundamentales. Uno era la implicación también de las empresas, pero en este caso empresas, iniciativas emprendedoras. Lo que hicimos fue una red de apoyo de emprendedores del municipio que pudieran tutorizar y mentorizar a estos nuevos emprendedores para presentarles pues, cuál era su realidad, o sea, tanto sus dificultades, cuál era el proceso que habían tenido que seguir para llevar a cabo sus iniciativas, qué tipo de financiación habían obtenido, habían podido localizar, bueno, pues todo un conjunto de todo ese bagaje que solo pues, un emprendedor te puede aportar, ¿no? Y acompañado de esa empresa, de esa empresa que estaba, bueno, pues fue complicado porque, bueno, en este caso ahí teníamos que jugar con la disposición de estas empresas y que sobre todo, bueno, ellos no identificaran como que podían tener un competidor, ¿no? Sino que de forma muy diplomática intentábamos ir ubicando a los diferentes beneficiarios del proyecto en empresas que de algún modo daba igual el sector de la empresa, ¿no? O sea, tuvimos a personas que tenían a lo mejor una iniciativa emprendedora sobre temas relacionados con videojuegos y estuvieron pues, en una empresa dedicada a temas de consultoría. Lo de menos era la actividad, porque en algunos casos era complejo encontrar empresas de la misma actividad en el mismo municipio. Lo importante era el bagaje a nivel de competencia emprendedora y en cuanto a todos los recursos que ellos podían ofrecer a estos potenciales emprendedores. Acompañado, como les decía, de las empresas, teníamos nuestros mentores que eran especializados en cada una de las áreas de la empresa, diseños de planes de negocio, estrategia digital y comercio electrónico, marketing, publicidad y relaciones públicas y recursos humanos y desarrollo de personas. O sea, teníamos 4 expertos que hacían mentorización individualizada con los emprendedores para, bueno, pues, apoyarlos en las diferentes áreas, ¿no? Ahí tenemos los resultados, que es decir, en algunos casos, unos desarrollos de planes de negocio muy completos, muy interesantes, que además los usuarios, los beneficiarios, nuestro grupo de participantes, tenían que presentar al final cuando finalizaran el proyecto, ¿no? O sea, iban a tener delante de ellos pues, a posibles aliados, ¿no? Posibles inversores que pudieran ayudarles a bueno, pues, arrancar sus iniciativas emprendedoras, ¿no? De todos los sectores de actividad. O sea, tenemos de todo tipo, desde empresas de consultoría, bueno, temas de asesoramiento en temas de computación, informática,
temas de restauración, algunos que tenían, bueno, pues posibilidad de rentar casas, bueno, pues plantearon también su estrategia a nivel de captación de clientes en ese sentido, temas de tour, de hacer tour y recorridos por el municipio, temas de videojuegos, un proyecto que además ahora está en marcha y acaban de ubicar en una iniciativa muy interesante que se está desarrollando en Málaga, que es el Polo Digital, y en el que se va a incorporar uno de estos proyectos. Temas de reparto, de todo tipo, ¿no? Temas de comunicación, asesoramiento en temas de terapia y psicología clínica. Teníamos varios psicólogos también que participaron en el programa, iniciativas emprendedoras de entrenamiento. Bueno, aquí en cuanto a evaluación y mejora, pues aprendizaje de conocimientos básicos en gestión empresarial como primer indicador, aumento de la motivación para emprender como vía de inserción al mercado laboral, experiencia de aprendizaje en empresas con emprendedores y emprendedoras reales, reconocimiento de las competencias a través de certificados de aprovechamiento. Eso es muy importante, o sea, todos los proyectos de los que estamos hablando, siempre aliados con determinadas entidades que pudieran aportar una certificación de esas competencias para que luego les pudieran valer a nivel, pues no solamente de inserción en el mercado laboral, sino también para procesos de reconocimiento o acreditación de sus competencias también a nivel académico. Y pues, mejoras de la actitud y habilidades personales y profesionales para la empleabilidad. Todo esto en los indicadores concretos que aparecen en el diseño del proyecto, ¿no? El número de participantes, itinerario desarrollado, las participantes en situación de vulnerabilidad social. En este caso, bueno, pues en concreto pues había chavales y chavalas que provenían, bueno, pues que estaban algunos de ellos con medidas judiciales y que, bueno, pues en cierto modo tenían la obligación de realizar el programa. De esos casos, bueno, hubo varios de ellos que lógicamente pues no tenían la mejor situación para poder emprender, y con ellos sí hicimos un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con ese empoderamiento, ¿no? Ese emprendimiento en cuanto a desarrollar esa actitud, el creer en ellos mismos, el trabajar todo lo que tiene que ver con habilidades personales, trabajar su currículum, su marca personal, o sea, todo la labor a nivel también de trabajo en lo relacionado con su autoconcepto y su autoestima, ¿no? Para poder, si no trabajar por cuenta propia, poder buscar un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y muy importante el hecho de que se les diera la oportunidad de tener contacto con esas empresas, ¿no? Para ver pues que ellos eran capaces, ¿no? de desarrollar el trabajo. Horas de tutorización individual 182, de mentor y asesoramiento 325, empresas colaboradoras 6, horas de formación en habilidades personales y sociales 10, horas de estancia en empresas en startups, iniciativa de emprendedoras 375, unidades didácticas de las sesiones grupales e individuales 14, 100 impactos informativos de empresas, internet y medios de comunicación, participantes que completaron el programa y nuevos proyectos de empresa. O sea, del total de personas que participaron, al final hubo algunos proyectos que agruparon a varias personas participantes en el proyecto, y se diseñaron 24 proyectos que luego se defendieron delante de las personas que como les decía, pues eran tanto de la organización como personas de la administración y de empresas, de entidades sociales y empresas privadas. Bueno, ese es el segundo de las iniciativas públicas. Voy a poner otro ejemplo, pero me interesa llegar a la parte del análisis del impacto de este segundo, del que les estaba hablando, para que veamos cómo se configuró la propuesta para conseguir la financiación que al final se obtuvo. De todas formas, como les digo, toda esta información la van a tener en la presentación y la pueden revisar a posteriori. En este caso, bueno, es un proyecto desarrollado en colaboración con una entidad privada, una caja privada que está haciendo una labor social y una inversión en el ámbito social muy importante, que
en la obra social La Caixa, en colaboración con entidades públicas. Este proyecto, bueno, pues es un proyecto, decíamos, interesante porque plantea un reciclaje para aquellos jóvenes que habían estado trabajando en el sector de la construcción, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde la perspectiva de la bioconstrucción. O sea, utilización de medios alternativos para construir, sostenibles, sustentables, o sea, con una filosofía para generar valor agregado en la profesión o el trabajo que ya estaban desarrollando y la competencia que ya tenían adquirida, ¿no? Este proyecto, bueno, se desarrolló en colaboración, como les decía, con una entidad privada, con la obra social La Caixa, pero con el apoyo también de la Noria, que, bueno, ahí les pongo el enlace, que es un centro de referencia ya internacional a nivel de emprendimiento e innovación social, que, bueno, pues está siendo catalizador y referente en cuanto a generar iniciativas de estas características, ¿no? En definitiva, la Noria lo que hace es no solamente apoyar proyectos con financiación privada de la obra social La Caixa, sino también incuba en espacios que habilita para los emprendedores y da seguimiento a esos proyectos, ¿no? Bueno, esta iniciativa básicamente consistía en eso, en aportar valor agregado a un sector tan dañado como era el de la construcción, siempre teniendo como elemento diferenciador que se formara, en este caso, o se reciclara a jóvenes, en este caso también menores de 30 años. Se establecieron diferentes jornadas de formación, pues para primero hacer una difusión de qué era eso de la bioconstrucción, diferentes sesiones y masterclass en materia de técnicas y formación en ese sentido. Estos son los municipios donde se desarrolló esa formación, siempre pues seleccionado en base a esos criterios que tienen que ver con las necesidades, o sea, cuáles eran los municipios más azotados por el desempleo, donde había un mayor número de jóvenes que estaban desempleados y que provenían del sector de la construcción. Bueno, estos son los diferentes elementos, infografías que se utilizaron para la comunicación del proyecto a los diferentes financiadores y agentes sociales. Y bueno, y aquí la estructura que iban a plantearse que tuvieran la jornada. Este es un proyecto que cuando lancen y busquen la Noria, el Centro de Innovación Social, es un proyecto que sigue funcionando, que tuvo muchísima aceptación y que bueno, pues ha ido ampliándose y ha ido sobre todo obteniendo el interés y la financiación de otras entidades que quieren replicar el proyecto en su municipio. Bueno, la estructura de coste del proyecto. O sea, estamos hablando en este caso de un proyecto con una cuantía de en torno a los 15.000 euros, una cuantía, la verdad es que no muy grande, pero bueno, pues con sobre todo una iniciativa muy innovadora en cuanto a su concepto y en cuanto a su diseño, ¿no? Y la verdad con un impacto a nivel de cambio, ¿no? De transformación muy importante, ¿no? Sobre todo en un sector que había sido tan azotado por la crisis económica. Bueno, estaba previsto hasta las 7:30, ¿no? No sé si... yo creo que 10 minutos, un cuarto de hora, para dejar tiempo para preguntas. Bueno, pues la última fase que les planteaba era el conocer, bueno, pues cómo sobre ese enfoque del impacto, del análisis del impacto, si pusiéramos ese enfoque encima del proyecto, en este caso el proyecto YES, que es el proyecto de emprendimiento juvenil del que les he hablado hace un momento, ¿cómo haríamos ese análisis? O sea, ¿qué elementos son los elementos clave para garantizar ese impacto y para que en este caso pues obtuviéramos la financiación y la pues, confianza de los organismos que nos iban a apoyar, ¿no? He seleccionado algunos aspectos clave, aunque todo el desarrollo de todo el diseño también lo van a poder
lo van a poder revisar. Bueno. En este caso, bueno, pues planteo una serie de preguntas, ¿no?, que tienen que ver. Todas estas preguntas fueron precisamente las extractadas del modelo de marco lógico, pero siguiendo de forma literal qué es lo que nos estaba demandando la convocatoria. O sea, lo que hicimos fue hacernos estas preguntas en base a qué es lo que los evaluadores iban a identificar como relevante o como indicadores de impacto para aprobar la financiación. Estas tres preguntas pues tienen que ver, bueno, pues cuál es el reto social que quiere afrontar el proyecto, cómo es la situación en el terreno, quién es el público objetivo, cuál es, o sea, qué partes están implicadas. Bueno, pues está señalado en negrita, ¿no?, cuáles son esos elementos, o sea, lo que, porque en este caso, como también les indicaba al principio, todo lo que eran los espacios dedicados a cada uno de los apartados que tenía que tener la solicitud para obtener la financiación estaba muy limitado en cuanto a caracteres, ¿no? Entonces, ser muy directo y muy conciso, ¿no? En este caso, bueno, pues el proyecto YES responde a sus siglas en inglés, Youth Entrepreneurship Sustainability, o sea, juventud, emprendimiento y sostenibilidad, que eran los tres elementos que reiteradamente aparecían en la formulación de la convocatoria. O sea, hacer referencia a los tres elementos que eran las claves sobre las que se iba a sostener el proyecto que se quería llevar a cabo. En cuanto a todo lo que tiene que ver con público objetivo, bueno, pues YES lo que pretendía en este caso era establecer un ecosistema emprendedor, suponer una oportunidad para los jóvenes participantes en el proyecto que desarrollaran competencias claves en gestión empresarial y de este modo pudieran mejorar su potencial de empleabilidad en el mercado y contexto laboral actual. Esos son los elementos claves de la formulación en cuanto al resumen. Les estoy referenciando apartados tal y como se están redactados en el diseño del proyecto y que fueron los que se enviaron para ser evaluados por los organismos europeos que iban a ofrecer la financiación. En cuanto a la relevancia y contribución, bueno, pues volvemos otra vez a hacer hincapié, ¿no?, a poner el acento en, bueno, descubrir el emprendimiento como forma viable de encauzar las inquietudes e intereses de los jóvenes. Aquí y en varias ocasiones hacíamos referencia a eso que les comentaba del fomentar y desarrollar la cultura emprendedora, o sea, la actitud de emprender. Como beneficio, bueno, pues el tema de la garantía juvenil, que era pues cubrir quiénes eran los colectivos que iban a ser o que tienen que ser beneficiarios de este proyecto, que son jóvenes en este caso de un municipio que estén en situación de desempleo, que no estén ni estudiando ni trabajando y que deben estar registrados en este Sistema Nacional de Garantía Juvenil. O sea que ese sería como el requisito para que los jóvenes pudieran participar. Otro de los elementos que era importante era que el proyecto tenía que optimizar bueno, pues aquellos